Cuando murió mi esposo Richard, sentí como si el piso se me hubiera ido de los pies. Después de estar casi 40 años casados, de repente me vi sola en una casa silenciosa, llena de recuerdos. El silencio era muy duro. Mi hijo Kyle, que Dios lo bendiga, me dijo que me fuera a vivir con él y su esposa, Amanda, mientras veía qué hacer. No lo pensé 2 veces. La idea de estar con mi familia me daba el consuelo que tanto necesitaba. Al principio sentí que me estaba recuperando. Amanda me recibió con cariño. Me dio un cuarto en la planta de arriba y hasta me ayudó a desempacar. Me dijo que le daba gusto que yo estuviera ahí, que Kyle me extrañaba aunque no lo dijera mucho. Cenábamos juntos, nos reíamos recordando cosas del pasado, y por un momento pensé que esta nueva etapa no iba a ser tan mala, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue leve, casi sin notarse. Amanda dejó de esperarme para empezar a hacer la cena. Cuando le ofrecía ayudar, me decía que mejor descansara, pero lo decía poniendo los ojos en blanco cuando se daba la vuelta. Sus sonrisas se hicieron más forzadas, y hablaba con más tensión. Cuando yo platicaba, ella veía su celular o de pronto se acordaba de algo urgente. Sentí como si, de un día para otro, mi presencia le estorbara. Kyle no se dio cuenta. Siempre estaba trabajando hasta tarde o pegado a su computadora. No quise molestarlo, así que me quedé callada. Pensé que tal vez Amanda solo necesitaba tiempo. Entendía que vivir con la suegra no es fácil. Traté de ayudar, doblé ropa, limpié la cocina y hasta un día arreglé la despensa. Creí que eso le iba a gustar, pero esa noche me pidió que no tocara sus cosas. No lo dijo enojada, pero sí con frialdad. No gritó, no hizo falta. Sus palabras fueron secas, tajantes. Desde ahí, la distancia entre nosotras creció. Empecé a comer después de ellos. Me la pasaba más tiempo en mi cuarto. La casa ya no se sentía como un hogar. Me sentía como una visita que ya se había quedado demasiado tiempo. Aún así, me decía a mí misma que solo era cuestión de adaptarse, de aguantar. La gente cambia con el tiempo. Me repetía. Me aferré a esa idea. Pero lo que más me dolió no fue la frialdad de Amanda. Fue el silencio de Kyle. Nunca me preguntó si estaba bien. No notó que dejé de sentarme a la mesa, que ya casi no hablaba. Poco a poco, fui desapareciendo dentro de esa casa, y nadie lo notó. Una noche, mientras lavaba mi plato en silencio después de que se fueron a dormir, me di cuenta, me había vuelto invisible, no solo para Amanda, también para mi propio hijo. Ese momento cambió algo dentro de mí, no lo sabía en ese instante, pero esa noche fue el comienzo de una historia que nunca pensé que viviría. Kyle siempre estaba ocupado, eso decía cada vez que yo quería hablar con él. Su trabajo era pesado y muchas veces se desvelaba trabajando. Yo lo entendía. No quería ser una molestia, así que empecé a enfocarme en las pequeñas cosas que podía hacer en la casa para ayudar. Cocinaba, limpiaba, trataba de tener todo en orden. Pensaba que con esas acciones, ellos recordarían que yo también era parte de la familia, pero Amanda no lo vio así. Desde que entré a su casa, me miró como si fuera alguien que se había colado y ya se había quedado demasiado tiempo. Sentía que cada cosa que hacía la veía mal, como si me estuviera vigilando todo el tiempo, lista para criticarme. Un día, quise tener un buen gesto con ella y le preparé su comida favorita, pollo al horno con verduras. Me acordé de cómo lo hacía ella y traté de seguir la receta tal cual, pero cuando Kyle llegó, Amanda ya estaba en la cocina, viéndome con cara seria. Así no se hace, me dijo de golpe, está sobrecocinando el pollo, va a quedar seco y duro, mejor me hubieras preguntado. Sus palabras me dolieron más de lo que pensé. Solo quería ayudar. Me aguanté las ganas de llorar. Asentí con la cabeza y traté de sonreír, aunque por dentro tenía un nudo en la garganta. Así era Amanda, no me daba chance de explicarme, ni de mostrarle que también sabía hacer las cosas. Cuando le preguntaba cómo le había ido en el día, me respondía con un tono seco o se hacía la que no me oía. Me corregía por cosas pequeñas, como cómo doblaba la ropa o dónde ponía los platos. Una vez, sin querer, dejé la luz del baño prendida. Más tarde me gritó por desperdiciar luz, como si fuera una niña desordenada. Quise hablarlo con Kyle, pero él siempre estaba ocupado o cansado. No eran solo las palabras de Amanda, era cómo se movía por la casa, como si yo no existiera, como si ese lugar no fuera también mi hogar. Me sentía atrapada en una casa que se suponía que era la de mi hijo, pero ya no se sentía así, me estaba convirtiendo en una extraña en su vida. Intenté mantenerme al margen para no causar problemas, pero la tensión se sentía en el aire. Cuando Amanda andaba cerca, yo caminaba con cuidado, como si pisara cáscaras de huevo. Dejé de hacer preguntas, dejé de platicar, me volví un fantasma. Una noche,
después de que Amanda me reclamó porque según ella no había limpiado bien la cocina. Me senté en la sala y me quedé viendo la pared. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloré. Me repetía que yo era fuerte. Soy mamá, soy viuda, la gente me admira. ¿Cómo dejé que Amanda me hiciera sentir tan chiquita? Esa misma noche, cuando Kyle llegó tarde, le pregunté en voz baja si se había dado cuenta de cómo me trataba Amanda. Apenas me miró y dijo, «Te lo estás imaginando. Mamá, Amanda no lo hace con mala intención. Tienes que relajarte». Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que Amanda me hubiera dicho. No era solo ella. Mi propio hijo estaba ignorando lo que yo sentía. Ahí me di cuenta de lo sola que estaba. Seguí cocinando, limpiando, y calladita. No porque quisiera, sino porque ya no sabía qué más hacer. Me sentía atrapada. Atrapada en una casa que ya no sentía como mía. Rodeada de gente que no me veía, que no me escuchaba, y que no parecía preocuparse por mí. Y en el fondo, me preguntaba si algún día todo esto cambiaría. Esa noche empezó como cualquier otra, silenciosa y tensa. Yo estaba en la cocina lavando los trastes después de la cena. Solo quería estar ocupada y no cruzarme con Amanda. Kyle ya se había metido a su oficina a trabajar, y Amanda estaba en el sillón viendo su celular, con la cara toda fastidiada. Sin querer, cuando traté de agarrar un plato, tiré un vaso. Se cayó al piso y se rompió en pedacitos. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Me agaché rápido para recoger los pedazos del vaso antes de que Amanda se enojara, pero ella ya venía caminando rápido hacia mí, como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué te pasa?», me dijo con una voz dura. ¿Cómo cuchilló? ¿No puedes hacer nada bien? Antes de que pudiera decir algo, me empujó fuerte contra la barra de la cocina. Me tropecé y casi me caigo. Me agarré del borde para no perder el equilibrio, con las manos temblando. Quise decirle que había sido un accidente, pero no me salieron las palabras. Y de pronto, sin avisar, me dio una bofetada, rápida, fuerte. El golpe me ardió al instante. Me llevé la mano a la cara, sin poder creerlo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo alguien que se supone que es parte de mi familia podía tratarme así? Amanda me miró con una cara fría, con una sonrisa burlona, y me dijo, «De todos modos, nadie te va a creer». Sus palabras me dolieron más que la cachetada. Sentí como si todo el cuarto se hiciera más chico, como si las paredes me apretaran. Me quedé paralizada, por dentro y por fuera, como si algo en mí se hubiera roto. Quería gritar, correr, llorar, pero estaba en shock. Tenía miedo, no solo por lo que acababa de pasar, sino por lo que podía venir después. ¿Kyle me iba a creer? ¿O Amanda lo iba a seguir engañando con su cara amable? Recuerdo que me caí al piso, y las lágrimas me bajaban sin hacer ruido. Me toqué la mejilla y sentí cómo empezaba a inflamarse. Me dolía el cuerpo, pero me dolía más el corazón. Amanda se fue del cuarto sin decir nada más. Cerró la puerta y me dejó sola, con mi dolor y mi silencio. Esa noche no le dije nada a Kyle. ¿Cómo iba a hacerlo? Me daba pena, me daba miedo. ¿Y si pensaba que yo era la culpable? ¿Y si decía que exageraba? Me acordaba una y otra vez de lo que Amanda me dijo, «Nadie te va a creer». Esas palabras me pesaban, como si me cayeran piedras encima. No sonaban solo como una amenaza, se sentían como una promesa cruel, de que me iban a dejar sola. Me quedé muchas horas sentada en el piso, con las manos temblando y el corazón latiendo rapidísimo. Me sentí más sola que nunca, pero también, algo dentro de mí se encendió, una vocecita que decía, «Esto no puede seguir así». Todavía no sabía qué hacer, ni a quién acudir, pero en ese momento tan callado y tan doloroso, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Esa noche, lastimada por fuera y por dentro, me hice una promesa, iba a buscar la manera, iba a salir adelante, aunque nadie me creyera, yo iba a hacer que me escucharan. Después de esa noche, supe que ya no podía quedarme callada, tenía que contarle la verdad a Kyle, necesitaba que supiera lo que estaba pasando, que me defendiera. Un día en la tarde, cuando Kyle estaba en casa, le pedí que se sentara conmigo en la sala. Me temblaban las manos y hablaba bajito. Apenas me salía la voz. Le conté todo, cómo Amanda me trataba con coraje, lo fría que era conmigo, y al final, la cachetada. Le hablé del moretón en mi cara, del miedo que sentía todos los días. La cara de Kyle se puso seria, pero no vi coraje ni preocupación, solo se veía cansado, como si lo que le decía fuera una molestia. «A lo mejor estás confundida, mamá», me dijo despacio, negando con la cabeza. «Has pasado por mucho últimamente. Tal vez estás estresada». Parpadeé, sin saber qué decir. «¿Confundida? ¿Cansada?
Como si yo me estuviera inventando todo, quise gritarle que me creyera, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Antes de que pudiera decir algo más, Amanda entró al cuarto con esa sonrisa dulce que siempre ponía cuando Kyle estaba cerca. Lo saludó con mucho cariño y luego me miró como si yo fuera el problema, con una cara de inocente. Kyle volteó a verla y le sonrió. «¿Ves? Estás exagerando las cosas», me dijo. Amanda me echó una mirada que solo yo entendí, y sentí como si el cuarto se me viniera encima otra vez. Ahí fue cuando me cayó el 20 de algo horrible. Amanda era una experta para fingir. Con Kyle era la esposa perfecta, dulce, paciente, buena onda, pero cuando nadie más estaba, era otra persona, una mujer cruel, fría, que me lastimaba. Esa versión de Amanda, la que me hacía daño, nadie más la conocía. Después de hablar con Kyle, empecé a dudar de mí misma. Pensaba, ¿será que estoy imaginando cosas? ¿Será el dolor de quedarme sola, de estar de luto? Empecé a desconfiar hasta de mi memoria. Cada vez que Amanda me decía algo feo, o alguien me veía con cara rara, me repetía, capaz que si estoy exagerando, a lo mejor todo está en mi cabeza. Pero los moretones en mis brazos y el dolor que traía en el pecho decían otra cosa. El silencio y la frialdad en la casa no se podían negar. Me sentía completamente sola. Nadie me creía, ni mi hijo, ni Amanda. Empecé a encerrarme. Me daba miedo contar lo que sentía o pedir ayuda. Me tapaba los moretones con suéteres y bufandas. Fingía que todo estaba bien. Sonreía cuando me veían, pero por dentro me estaba quebrando. Me di cuenta de que a veces las peleas más duras son las que se viven en silencio, en la oscuridad, y que a veces las personas que más deberían quererte son las que más te lastiman. No sabía cuánto tiempo más iba a aguantar, pero una cosa me quedó clara, tenía que encontrar una salida, por mí, por la dignidad que aún me quedaba. Una noche, Amanda me empujó tan fuerte que casi me caigo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también algo se encendió. Me dolía la pierna, y al tocarla, noté que ya se estaba hinchando. Cojé en silencio hasta mi cuarto, sin hacer ruido para que nadie me oyera. Ese empujón no fue un accidente, fue una advertencia, y muy dentro de mí supe que si no hacía algo, esto iba a ponerse peor. Cada vez que intentaba hablar con Kyle, pedirle ayuda, me encontraba con lo mismo. Él dudaba, o simplemente no decía nada. Los moretones parecían invisibles para todos, y Amanda, cuando Kyle estaba, se portaba como un ángel. Me di cuenta de que si quería que alguien me creyera, necesitaba pruebas, algo real, algo que nadie pudiera negar. Esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, busqué por internet una cámara chiquita, de las que se pueden esconder. No le dije nada a nadie, ni a Kyle, ni a Amanda, ni a nadie. Me daba miedo que me la quitaran si se enteraban. Pedí la más pequeñita que encontré, una que se pudiera esconder en cualquier rincón. Cuando llegó, unos días después, me temblaban las manos de los nervios al abrir la caja. Yo no sé mucho de tecnología, pero le entendí lo suficiente para prenderla y ponerla cerca del reloj en la sala, donde Amanda siempre pasaba. La escondí bien, detrás de una figurita en el estante. Desde mi cuarto, podía ver lo que grababa en mi celular sin que Amanda sospechara nada. Pasaron días, con el corazón latiéndome rapidísimo, esperando atrapar aunque sea un pedacito de su verdadero yo, ese que solo yo conocía. Al principio, la cámara solo grababa silencio. Amanda andaba arreglando la casa, Kyle trabajando en su escritorio, y yo haciendo mis cosas en silencio, sin molestar. Pero esa noche pasó lo que tanto temía. Estábamos solas en la sala y, sin querer, tiré un jarrón. Antes de que pudiera decir algo, Amanda explotó. Me empezó a gritar con una voz dura, sin compasión. Luego me empujó con fuerza contra la pared. Sentí un golpe seco cuando mi pierna pegó en la esquina de la mesa y caí al piso, agarrándome del muslo por el dolor. Amanda se quedó parada junto a mí, con la cara llena de coraje. La vi temblando, y en eso, se me quedó viendo con una sonrisa burlona. «Nadie te va a creer», me dijo bajito. Ese momento quedó grabado en la camarita que había escondido. Todo, clarito. Por fin tenía la prueba que necesitaba, pero aún así, me moría de miedo. ¿Y si Kyle tampoco me creía? ¿Y si Amanda se enteraba de la cámara? A pesar del miedo, esa grabación me dio un rayito de esperanza. Pensé que tal vez, por fin, alguien, tal vez mi hijo, vería la verdad. Seguí dejando la cámara escondida, grabando más momentos. Cada vez que Amanda se quitaba su careta y mostraba quién era en realidad, la cámara lo captaba. Esas grabaciones eran pedacitos de mi historia, pruebas de todo lo que estaba aguantando, y poco a poco, empecé a sentirme un poco más fuerte, un poco más valiente.
Por primera vez, ya no me sentía invisible. Esa noche Amanda fue más cruel que nunca. Yo estaba haciendo mis cosas tranquila, sin molestar, tratando de no llamar la atención, pero igual se enojó. Entró a la cocina hecha una furia, con la cara desfigurada del coraje. No sirves para nada, me dijo con una voz fría, cortante. No sé por qué Kyle te deja vivir aquí. Me quedé paralizada, como si sus palabras me hubieran aplastado el pecho, pero no dije nada. Ya sabía que discutir solo lo hacía peor, y sin avisar, me soltó otra bofetada, más fuerte que la vez pasada. Me ardió la cara, pero no lloré, esta vez no. En vez de eso, la miré directo a los ojos, firme, sin miedo. Había algo nuevo en mí, una fuerza que ni yo sabía que tenía. Pensé en la camarita que había escondido con tanto cuidado. Estaba grabando todo, cada palabra, cada golpe, cada mirada. Amanda se quedó viéndome raro, como que notó algo diferente. Por primera vez, vi una grieta en su máscara. No se esperaba que le aguantara la mirada. No se esperaba que me quedara callada, pero firme. Yo no dije nada, pero por dentro estaba gritando, no con palabras, sino con esa rabia que viene de alguien que ya no se va a dejar. Las horas pasaron lento, el aire se sentía pesado. Amanda salió de la cocina dando un portazo, y me quedé sola, con el ardor en la mejilla y el ritmo fuerte de mi respiración. Pero por primera vez en meses, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Me hice una promesa silenciosa, esto no iba a ser el final de mi historia. No sabía qué iba a pasar después, pero si sabía algo con certeza, ya no iba a seguir siendo una víctima. Esa cámara me dio algo más fuerte que cualquier palabra o lágrima, me dio la verdad, y con la verdad, llegó la esperanza de que tal vez, alguien, por fin, me viera, no como una carga, no como una molestia, sino como una madre y una mujer que merecía respeto. Esa noche lo cambió todo. Fue en ese momento cuando dejé de tener miedo, aunque no dije nada. Por dentro sentía que por fin estaba alzando la voz. Cuando llegó la camarita oculta, el repartidor me dio el paquete con una sonrisa amable. Antes de irse, me puso en la mano una tarjetita y me dijo en voz bajita, si algún día necesitas ayuda, no dudes en llamar. En ese momento no le tomé importancia. Pensé que era parte de su trabajo o algo así. Pero después de esa noche, cuando Amanda me dio esa bofetada tan dura y el miedo me volvió a llenar, esa tarjeta empezó a significar algo más. Me quedé viéndola por días, pensando qué hacer. Tenía el nombre de Mark y un número de teléfono. Por detrás, decía que su esposa trabajaba con mujeres que sufrían violencia en casa. Nunca imaginé que yo sería una de esas mujeres, pero ahí estaba, sola, desesperada. Una noche, cuando Amanda ya se había dormido y Kyle aún no llegaba del trabajo, me armé de valor y marqué el número. Mark contestó con una voz tranquila que me hizo sentir un poquito más segura. Le conté mi situación, y no me juzgó ni me hizo preguntas incómodas, solo me escuchó. Me dijo que su esposa, Laura, trabajaba en un centro de ayuda para mujeres que vivían lo mismo que yo. Se ofreció a contactarme con ella. Incluso me ayudó a recuperar los videos de la cámara. Sentí un alivio enorme. Al día siguiente, vi a Laura en una cafetería tranquila. Fue muy amable conmigo. Nunca me presionó, pero siempre me animó. Con su ayuda, pasamos los videos de mi celular a otro lugar más seguro. Vimos juntos las grabaciones, y ella las miraba seria. Esto es una prueba muy fuerte, me dijo con voz suave. Esto muestra lo que has vivido. Podemos ayudarte a protegerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poquito de esperanza. Ya no era invisible. Había personas que se preocupaban por mí, que me creían, y lo más importante, supe que había una salida. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera. Sabía que el camino todavía iba a ser difícil, pero ya no iba a estar sola. Después de semanas de miedo y silencio, supe que ir con la policía no era una opción, al menos no todavía. Sabía que Amanda podía voltear todo y hacer parecer que la loca era yo, y Kyle, tal vez nunca me iba a creer. Necesitaba un plan que yo pudiera controlar. Lo que nadie sabía, ni Amanda ni Kyle, era que yo tenía una pequeña herencia que me dejó mi difunto esposo. No era mucho, solo algo guardado en una cuenta. Ellos pensaban que yo no tenía dinero, que dependía totalmente de ellos. Decidí dejar que siguieran creyéndolo. Con mucho cuidado, contacté a una persona de bienes raíces y empecé a buscar un lugar para mí, uno donde Amanda no pudiera alcanzarme. Encontré un departamento pequeño, no muy lejos de la ciudad, lo suficiente para vivir tranquila y sola. No era de lujo, pero era mío. Con ese dinero compré el departamento a mi nombre sin decirle a nadie. Tenía miedo, claro, pero también me sentía emocionada.
Por fin sentía que tenía un poquito de control sobre mi vida. Hice todo en secreto. No quería que Amanda sospechara, ni que Kyle hiciera preguntas. Empecé a guardar algunas cosas poco a poco, sin que me vieran. Me repetía a mí misma que esa era mi oportunidad para liberarme del dolor, las mentiras y el maltrato. Ese departamento se volvió mi símbolo de esperanza, mi nuevo comienzo. Cada noche, mientras fingía que todo estaba bien, me imaginaba ahí, despertando sin miedo, en un lugar donde me respetaran, donde estuviera a salvo. Nadie sabía lo que estaba planeando. Amanda y Kyle pensaban que seguía atrapada. Eso me dio una fuerza que no sentía desde hace mucho. Ya no era solo la víctima, era una mujer tomando el control de su vida. Estaba lista para dejar las sombras y buscar la luz, y pronto lo iba a hacer. La mañana después de comprar el departamento parecía cualquier otra. Yo estaba en la lavandería, doblando ropa, cuando Amanda entró como una tormenta. Vio un montón de papeles en mis manos y me dijo con su tono cortante: «Olvidaste doblar bien mi blusa. ¿Tan difícil es hacer un trabajo simple?». Antes de que pudiera decir nada, me soltó otra bofetada. Me dolió mucho, pero esta vez no lloré, no dije nada, porque por dentro, yo ya me había ido. Durante meses, ese abuso me había roto en pedazos, pero ahora, algo dentro de mí era distinto. Ya no iba a quedarme, ya no más. Cuando Amanda se fue de la habitación, feliz de haber sacado su coraje, me fui en silencio a mi cuarto. Saqué la maleta que había preparado poco a poco, doblé mi ropa con cuidado, empaqué solo lo necesario y cerré el cierre. La casa estaba en silencio, solo se oía el reloj en la sala, justo donde la cámara seguía grabando todo. Sabía que ese fin de semana Amanda y Kyle se irían de viaje. Nunca me dijeron a dónde, como si yo no existiera, pero eso no importaba. Porque yo también me iba a ir, y esta vez, para no volver. Ese fin de semana era mi oportunidad, mi escape. Me senté un buen rato en la cama, escuchando el silencio de la casa. Todavía tenía miedo, sí, pero también sentía algo nuevo, esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que sí podía ser libre, que sí podía vivir en paz. No sabía qué iba a pasar después, pero ya me sentía lista para enfrentarlo. Cuando Amanda y Kyle se fueron esa tarde, esperé un poco más. Mi corazón latía rapidísimo. Luego tomé mi maleta, guardé los videos de la cámara en mi celular y salí por la puerta. El aire de afuera estaba fresco, diferente, nada que ver con lo pesado que se sentía todo dentro de esa casa. Por fin era libre. Al salir, se me vinieron encima muchas emociones al mismo tiempo: miedo, alivio, tristeza, y algo más que ya había olvidado cómo se sentía: esperanza. Sabía que no podía irme sin dejar una explicación. Kyle tenía que entender por qué me iba. Tenía que ver todo lo que había preferido ignorar. El daño que Amanda me había hecho. El dolor que yo había sufrido en silencio. Antes de salir, metí 3 cosas en un sobre y lo dejé sobre la mesa de la cocina, donde sabía que Kyle lo iba a encontrar al llegar. Dentro puse el video grabado con la cámara escondida, la prueba clara de cómo me trataba Amanda. Una copia de la escritura del departamento que compré a escondidas, mi forma de decir que estaba tomando las riendas de mi vida. Una nota, corta pero directa, decía: «Kyle, elegiste no ver la verdad. Ya no voy a quedarme callada. Esta es mi decisión. Espero que algún día lo entiendas». Quería que supiera todo lo que había aguantado, lo que sufrí en silencio, pero más que eso, quería que viera que ya no iba a ser invisible. Mientras me alejaba de esa casa con mi maleta, sentí como si me quitara años de encima. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero por fin, era mi camino. Pensaba en Kyle, en cómo iba a reaccionar al ver los videos. Esperaba que le abrieran los ojos, que ya no negara lo que pasaba, que me viera no solo como su mamá, sino como una mujer que merece respeto y cariño. Tal vez, por fin, se le caiga la máscara a Amanda. Tal vez se haga justicia, no solo por mí, sino por otras personas que también sufren en silencio. No sabía lo que me esperaba, pero ya no tenía miedo, porque había encontrado mi voz, y no pensaba volver a callarla. El primer día que llegué a mi nuevo depa, sentí una paz enorme. El silencio era diferente, no era tenso ni incómodo como en la casa de mi hijo. Era un silencio tranquilo, que abrazaba. Puse mi maleta en el suelo y me quedé mirando el espacio. Era pequeño, pero era mío. Empecé a desempacar con calma. Coloqué fotos viejitas de mi esposo en un estante. Ver su cara me sacó una sonrisa entre lágrimas. Lo extrañaba mucho, pero ahí, en ese lugar nuevo, me sentía más cerca de él que en muchos años. Salí al mercado, compré flores frescas y las puse en la mesa de la cocina.
llenaron el lugar de color y de vida, me hacían sentir que ese lugar estaba vivo, que yo estaba viva. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Sin gritos. Sin portazos. Sin que me juzgaran. Solo paz. Pero también sabía que mi vida no podía quedarse solo dentro de esas 4 paredes. Tenía que empezar de nuevo, y eso, también estaba lista para hacerlo. Así que me metí a un grupo local de adultos mayores. Era un espacio donde se reunía gente como yo, hombres y mujeres que habían pasado por cosas difíciles, pero que ahí se apoyaban unos a otros compartiendo sus historias. Al principio me daba pena empezar de nuevo, conocer nuevas personas, contar lo que me había pasado, me daba miedo, pero el grupo me sorprendió, me recibieron con los brazos abiertos, sin juzgar, con cariño y paciencia. Poco a poco me fui soltando, conté mi historia poco a poco, escuché también las de ellos, y me di cuenta de que no estaba sola, que no era la única con dolor, ni con esperanza. Cada sonrisa y cada palabra bonita me ayudaron a sanar pedacitos de mí que ni sabía que estaban rotos. Mis días empezaron a cambiar, me sentía más animada, salía a caminar al parque que estaba cerca, sentía el sol en la cara, el viento en el pelo, redescubrí las cosas sencillas que me hacían feliz, leer, cuidar mi jardincito en el balcón, y hasta me animé a probar la pintura. Esta nueva etapa no se parecía en nada a la vida que dejé atrás, era diferente, era mejor, y sobre todo, era mía. Por fin me sentía libre, de verdad. Una semana después de haberme cambiado al depa, alguien tocó la puerta. Me dio un vuelco el corazón cuando vi que era Kyle. Tenía los ojos rojos e hinchados. Ya no tenía esa postura segura de siempre. Se veía destrozado, como si por fin entendiera todo. Vi el video, me dijo en voz bajita, quebrada. Yo solo asentí, no supe qué decir. Kyle respiró profundo, tratando de aguantarse el llanto. Amanda, susurró, me contó todo, cómo te trataba, lo que te hizo. Me dolía escucharlo. Por mucho tiempo había deseado que llegara ese momento, que Kyle viera la verdad, pero no sentí alivio, no como pensaba, solo tristeza, dolor por lo que pasó, por lo que no quiso ver. Lo siento mucho, mamá, me dijo con la voz temblorosa, te debí haber creído, te debí haber cuidado, por favor, vuelve, déjame arreglarlo. Lo miré, este hombre que era mi hijo, pero que por años se había sentido como un desconocido. Vi su tristeza, pero también todo el silencio y abandono que había cargado por tanto tiempo. Respiré hondo y negué con la cabeza. No, Kyle, le dije suave, pero segura, no puedo volver, no ahorita. Necesitaba encontrarme a mí misma primero, lejos del dolor, lejos de las mentiras, lejos de las promesas rotas. Sentí las lágrimas, pero no las dejé salir. Ojalá encuentres la claridad, le dije, y el valor para cambiar. Ojalá aprendas lo que es ver realmente a las personas que amas, protegerlas y estar ahí. Kyle solo asintió, tragó saliva con trabajo. Lo haré, me prometió, te lo juro. Antes de cerrar la puerta, sentí que algo cambió entre nosotros. No era perdón todavía, pero era un comienzo. Por primera vez, Kyle entendió el precio de su silencio, entendió lo que era perder a su madre, no por coraje, no por odio, sino porque ella por fin decidió vivir. Me aparté de la puerta y me recargué en la pared fría de mi depa. Pensé en todo el camino que él tenía que recorrer, y en todo lo que yo ya había caminado para llegar a donde estaba. Él tenía mucho por aprender, y yo, por fin, había encontrado la fuerza para vivir mi propia vida. Después, las imágenes de la cámara se hicieron virales en un grupo de apoyo, y el mundo de Amanda se vino abajo. Los que antes la admiraban, ahora le daban la espalda. Hasta su propia familia se apartó de ella, decepcionados. Las llamadas y los mensajes dejaron de llegar. Ya no la invitaban a reuniones familiares. Su reputación, que había cuidado tantos años, se cayó en un solo día. Los vecinos murmuraban a escondidas. Sus amigos la borraron de redes sociales. Amanda se quedó sola, aislada, expuesta por una verdad que había hecho todo lo posible por esconder. En el trabajo, a Amanda también le fue muy mal. Cuando su jefe vio el video y cómo reaccionó la gente, no tuvo otra opción más que correrla. Ese trabajo del que tanto presumía como si fuera su gran logro, se le fue de las manos en un segundo, sin dinero ni apoyo. Su orgullo se vino abajo. Buscó a Kyle, tal vez esperando que la perdonara o que la ayudara, pero él estaba distante, confundido, como abrumado con todo lo que había pasado. La familia ya estaba muy dañada, y Kyle no sabía cómo juntar lo que sentía por su esposa con todo lo que le falló a su mamá. El karma, aunque lento,
Llegó. Toda la maldad y las mentiras de Amanda ya no pudieron salvarla. Ese control que quiso tener sobre mí, al final le salió al revés. Ella terminó siendo la villana de su propia historia. Y mientras yo encontraba paz y una nueva vida, Amanda tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Su caída fue fuerte, un recordatorio de que la maldad no siempre se queda escondida, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Desde ese día en que Kyle llegó a mi puerta, hemos estado hablando más de lo que yo hubiera imaginado. Ahora me escribe seguido, a veces mensajes, correos, hasta cartas. No es fácil, pero está echándole ganas. Y sí, veo que está cambiando. Me contó que ya va a terapia, que está trabajando en su culpa y en todo lo que no quiso ver por años. Le duele aceptar que no me creyó, pero lo está haciendo. Quiere mejorar, por él y por las personas a las que pueda dañar si vuelve a cerrar los ojos ante la verdad. En su último mensaje escribió: ojalá te hubiera creído antes. Estaba tan ciego. Mamá, me duele tanto todo lo que te hice pasar. No merecías nada de eso. Sus palabras me llegaron al corazón. Una parte de mí quería seguir enojada, recordarle todo lo que sufrí mientras él no hacía nada, pero también sentí en mi pecho la necesidad de perdonar. Le dije que lo perdonaba, pero que no podía olvidar. Hay heridas que no cierran tan fácil, hay cicatrices que no se ven, pero ahí están, bien marcadas. Son las que nos recuerdan lo que pasamos, y lo que aprendimos. El arrepentimiento de Kyle es sincero. Lo noto en cómo se acerca a mí, pero sanar toma tiempo, y volver a confiar, todavía más. No puedo prometer que algún día volvamos a ser la familia que soñamos. Tal vez eso ya no se pueda, pero sí tengo esperanza. Esperanza de que nuestra relación pueda crecer de otra manera, basada en la verdad, el respeto y el entendimiento. He aprendido a cuidar mi tranquilidad, a valorarme más allá del papel que jugaba en sus vidas. Este camino me enseñó a ser fuerte, a seguir, aunque me hayan fallado las personas que más quería. Ya no soy esa mujer callada que se escondía. Soy alguien que se levantó, que luchó y que decidió ser feliz, y esa decisión es solo mía. Viendo para atrás, me doy cuenta de cuánto tiempo viví en silencio. Pensaba que esconder mi dolor era ser fuerte, pero no, callar no es fortaleza, es una cárcel. Durante años creí que nadie notaba lo que vivía. Pensaba que los golpes, las palabras feas y la indiferencia eran invisibles para los demás, pero para mí no lo eran. Yo cargaba con todo eso, muy dentro de mí. Era un peso enorme, demasiado para cargar sola. Ahora hablo en refugios y en grupos de apoyo. Les cuento a otras mujeres lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí, que callar no te hace débil, te hace sobreviviente. Y no cuento mi historia para revivir el dolor, sino para darle luz. Comparto mi historia para decirles a las que todavía están atrapadas en la oscuridad que no están solas, que sí hay esperanza, que sí se puede salir y ser libre. Cuando me paro frente a esas mujeres y veo sus ojos, noto el miedo en unas, el cansancio en otras, pero también una fuerza que no siempre se ve, pero se siente. Les cuento cómo fui encontrando mi fuerza poquito a poco, cómo fui tomando de nuevo las riendas de mi vida, sin esperar a que alguien viniera a rescatarme, porque al final, fui yo quien decidió salvarme. Yo pensaba que nadie me iba a creer, pero cuando al fin hablé y usé mi voz, sí hubo quien escuchó. Cuando me atreví a levantarme, vi a otras levantarse también. Y lo más importante, dejé de verme como una víctima, y empecé a verme como una sobreviviente, como una mujer que no se dejó destruir. Mi camino no fue nada fácil. Hubo días en que quise rendirme y volver a callar, pero no lo hice, porque entendí que ser libre no es solo irse de un lugar, es sanar por dentro, es dejar atrás el miedo y buscar la paz. Y sí, hoy puedo decir que soy libre. Libre del dolor que antes me tenía atrapada, libre para vivir como yo quiera, libre para que se escuche mi voz, libre para ser yo. Y si con mi historia puedo ayudar aunque sea a una mujer a salir de su propia oscuridad, entonces todo lo que viví, todo lo que sufrí, habrá valido la pena.